primero quería pedir disculpas a la señora Farnés porque por razones ajenas a mi voluntad, tiene que ver con Vínterin, la condición de insularidad, no he podido escucharla, pero sí he leído atentamente durante varios días su informe y quiero primero agradecer el trabajo del Ministerio Fiscal, el reflejo de un informe que viene a colocar, a dar visibilidad al trabajo del Ministerio y también a poner en valor lo que son nuestras instituciones, las instituciones que hay que, en un Estado democrático, que hay que respetar y que hay que darle fiabilidad. Parece poco razonable que le demos la misma fiabilidad a los datos de criminalidad, por poner un ejemplo, de un señor que es portavoz de un partido político, de Vox, es decir, es parte interesada en generar un discurso y una posición política, ideológica y partidaria, que la que le damos a un Ministerio Fiscal formado por funcionarios imparciales e independientes. Por tanto, hay que ser coherente. En ese sentido, también su informe hace una labor pedagógica de concienciación ciudadana sobre la importante función que la Constitución y el resto del ordenamiento le atribuye a este órgano en defensa de los derechos y libertades de ciudadanos y ciudadanas. Me voy a centrar en los aspectos más relevantes del informe por una cuestión fundamentalmente de tiempo, sin ignorar algo que aparece año tras año en la memoria, que es las necesidades de más recursos humanos, de reforzar las plantillas, sobre todo en el ámbito psicológico, de auxiliares y de los propios equipos de fiscales, y la problemática que también aparece de manera reiterada en materia de instalaciones. Nos haremos eco, como hacemos cada año, de estas peticiones para tratarlas en la Comisión Específica de Administraciones Públicas y Justicia. Decía que si queremos analizar la criminalidad de manera objetiva y de manera apartidaria, tendríamos que ver que hay dos colectivos gravemente afectados en este informe, que es la mujer, la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones. Llama la atención que a algunos grupos solo le interese la violencia que tiene que ver con las agresiones sexuales y no le interese, por ejemplo, la violencia machista que acaba con la vida de miles de mujeres. Canarias vuelve a tener datos tremendamente preocupantes en materia de violencia machista. Somos la cuarta, quinta comunidad con ratios más elevados, que mide el número de casos por cada 10.000 habitantes, superando el 90%, y por tanto la lucha contra la violencia machista, si de verdad nos importa a las víctimas, debería ser un elemento transversal en el análisis de su memoria, si de verdad nos preocupan las víctimas. Y si preocupante es el número, de denuncias, ya lo veíamos cuando estudiamos el documento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, más preocupante es el intento de acercamiento, es decir, el incumplimiento de las medidas por parte de los agresores. Es decir, no solo agreden a las mujeres, no solo las maltratan, sino que cuando se les imponen medidas de alejamiento, intentan acercarse a la víctima. Esto además yo creo que es algo que no ocurre en ningún otro delito y además es la primera causa de reingreso en prisión. Es curioso que haya gente que no le importe que haya hombres que matan a mujeres de manera reiterada, que deben ingresar en prisión y que se saltan las sanciones. Nos importan las víctimas, por eso nos importan las mujeres que han sufrido agresiones sexuales y también las mujeres que sufren violencia machista de manera reiterada. También nos preocupa el aumento de los casos de acoso escolar. Usted siempre apunta en sus informes algo que compartimos, la importancia de los programas de prevención, el trabajo en la Consejería de Educación. Señala usted directamente a la Consejería de Educación que tiene que esforzarse. Mañana se celebra una concentración en toda España por la muerte terrible, el suicidio terrible de una niña que sufrió acoso. Estamos ante un problema serio. Yo creo que nos inquieta a todos los padres o las personas que tenemos sensibilidad social y tenemos como sociedad que ser capaces de hacer algo. El ciberacoso y, por tanto, la ciberseguridad. Usted apunta a programas preventivos desde el ámbito educativo y no sé qué opina de reforzar las medidas de ciberseguridad. Creo que también por ahí es fundamental, porque a veces no solo funciona la prevención, sino a veces tenemos que ir a lo coercitivo, cuando la prevención no llega a tiempo. Nos preocupa también, que tampoco parece que le preocupa a otros grupos, los delitos contra los menores, la pornografía infantil. Pasamos de 3 diligencias previas en 2023 a 40 en 2024. Por cierto, la inmensa mayoría de estos delitos son perpetrados por hombres. Vamos a hablar también de esto que afecta a una víctima menor, que junto con la mujer, como digo, son las dos grandes víctimas del aumento de la criminalidad en Canarias.
Cuando se buscan las causas de la criminalidad en cualquier comunidad del mundo y se ha leído con una visión crítica la literatura científica, que es larga y extensa en materia de criminalidad, no hay ninguna duda que la criminalidad y el aumento de la criminalidad hunde sus raíces en causas socioeconómicas, culturales. Ustedes apuntan además de manera importante el problema de la vivienda. Por cierto, los mismos que alertan de la criminalidad no les importa que niños y niñas vivan hacinados en calles, en cuevas, debajo de puentes o en coches. Un adolescente lo apunta a la memoria el aumento de algunos delitos por parte de menores y apuntan a que un menor de 13, 14 años que vive desde que es pequeño en una cueva sin recursos básicos, obligado a estar en la calle todo el día, ¿es más probable que acabe delinquiendo o no? Sabemos que sí, los que hemos estado en el aula y hemos convivido con niños y niñas, sabemos que mayor incidencia de este tipo de delitos ocurre cuando los jóvenes, que luego terminan siendo adultos, esa famosa expresión terrible que todos alguna vez hemos podido utilizar, ya no porque estamos más concienciados, es carne de cañón, es decir, ese niño o niña que nace en un entorno de exclusión, de vulnerabilidad máxima, que no tiene una familia ni una red de apoyo estable y que se ve abocado a como única salida la delincuencia. Por cierto, también aumenta los delitos que nos preocupa, porque el año pasado hubo un descenso interesante sobre los delitos contra la salud, fundamentalmente vinculados al tráfico de drogas. También vemos un aumento de la incidencia. En cualquier caso, nosotros somos un grupo político que creemos en la educación, en las políticas preventivas, que creemos que una sociedad que solo utiliza los elementos coercitivos es una sociedad que ha fracasado en parte y que tenemos que trabajar en esa prevención. Me gustaría también que usted dedicara alguna parte de su tiempo, igual lo hizo en la primera intervención, no la pude escuchar, en cómo cree usted que como sociedad podemos trabajar para tener una sociedad donde los elementos de criminalidad cada vez sean menores. En cualquier caso, de la lectura global del informe, observamos, como dicen los cuerpos y fuerzas de seguridad, que Canarias es un territorio seguro, que no tenemos los delitos contra, por ejemplo, los homicidios han bajado, que es un asunto que nos debería preocupar a todos, que es el delito más grave. El homicidio ha bajado en 21 casos, y por tanto no estamos ante una situación para generar alarma, sí para trabajar desde la prevención, desde la educación y desde la puesta de recursos en los medios humanos y materiales, tanto del Ministerio Fiscal, del sistema judicial, como de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Gracias, presidenta.